¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este 7º episodio de su podcast Doble Dosis. Este podcast en donde hablamos de cosas de manera muy intensa, ¿no? Por eso le hemos puesto Doble Dosis. Mi nombre es Carlos de la Torre Paredes y estoy aquí con mis amigos de colegio. Justamente vamos a hablar de un tema muy interesante que es la educación. Jesús Alvarado Quinteros y Juan Marín Carrasco, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a abordar ese tema tan interesante y que hemos compartido de alguna forma, pues... experiencias, ¿no? Por lo menos nuestra adolescencia, Claro. ¿no? Todos Sí. en conjunto. ¿Qué tal, Carlos? Juan, ¿cómo están? Yo muy 7º bien. episodio de Doble Dosis. Increíble. De estas conversaciones que No. nos alimentan y espero que alimenten también a las personas que nos escuchan, ¿no? Hoy con un tema súper interesante, hay un montón de aristas desde Sí. donde se puede coger la educación, ¿no, Juan? Sí, estamos en un tema muy abierto, más que nada desde el punto de vista yo creo más de experiencias. Claro. O sea, como comentó Carlos, hemos estado juntos los tres todo lo que sería secundaria Sí, sí. y desde ahí ya disparamos cada quien por Por su camino. su camino, ¿no? Y en formatos muy distintos también, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. Curiosamente. Es interesante porque partimos de una experiencia común, Ujú. digamos, ¿no? Pero después cada uno toma caminos bastante diversos, ¿no? Porque tú vas a una universidad nacional, yo voy A a dos, una a dos universidad, a dos, A dos. ¿no? Yo voy a una universidad particular aquí Sí. en Perú y Juan se va a España. Mm. O sea, tiene otra experiencia radicalmente distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Totalmente, sí. En Me verdad, gusta, pues, ¿no? me gusta, me gusta. Claro, y nos da un espacio pues de diálogo, ¿no? Y pues empecemos por nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué fue el colegio para nosotros y cómo vemos el colegio ahora? Todos somos, bueno, todavía Viena no está pues en el colegio, pero imagino que ves a sobrinos, hijos de amigos que ya van al colegio y ves algunas características. Tú tienes un hijo en el Sí, colegio, claro. entrando ya en secundaria, ¿verdad? Cerrando primaria. Cerrando primaria, ya está entrando a secundaria. Está justo en ese momento de cambio tan interesante, Tan ¿no? interesante, sí. Y yo he enseñado en colegio, pues, 10 años, ¿no? Enseñé en colegio 10 años y he visto también algunas diferencias. Claro, era un colegio de clase media alta, entonces tenía ciertas características, pero estoy convencido que de todas maneras cada generación tiene cosas que las marcan de alguna forma, ¿no? Sí. Y eso yo lo he podido ver en estos 10 años que enseñé en un colegio, justo enseñaba escritura creativa, y he visto cómo han ido cambiando las lógicas de interacción entre los muchachos, ¿no? Claro. Y cómo hemos vuelto a ciertas lógicas que estaban más en nuestra época, que se habían perdido un poco, ¿ah? Ujú. Ya vamos a llegar a eso. Es cíclico, obviamente. Bueno, a ver, yo partiría planteando una opinión, ¿no? Que no sé cómo ven ustedes, pero a mí me parece que en términos generales, en temas de educación, a diferencia de lo que nos gusta decir siempre con respecto a lo, ¿no? a lo que ha pasado, que siempre se suele decir, lo pasado fue mejor, ¿no? Sí, Yo sí creo que en términos de educación se está mejor hoy que antes. sí, definitivamente. Lo que pasa es que obviamente se ha abierto tanto la oferta educativa que ya entra absolutamente todo y podríamos entrar en los matices también de estas universidades cartón o de estos colegios Mm. particulares que también son colegios cartón, ¿no? Donde básicamente pagan para tener un espacio o para diferenciarse en estatus de un colegio público, pero Claro. poco más, ¿no? Hay colegios particulares que son mucho peores que los colegios públicos, que varios de los colegios públicos, ¿no? Pero en términos generales, así a grandes rasgos, me parece que en términos de educación, hoy estamos mejor y que hoy las personas, sobre todo con el acceso a Internet, tienen mayores posibilidades de desarrollarse educativamente. Ahora, ¿qué es el desarrollo educativo? Podríamos empezar de pronto desde ahí, ¿no? Claro. No, primero, no sé qué opinan sobre esto. No, que acabo de yo creo comentar. que si lo vemos del lado de la tecnología, sí, pero no necesariamente en la capacidad docente, ¿no? Hoy día vemos que se da un fenómeno muy curioso, bueno, es un fenómeno natural, me parece, que es justamente el copamiento del sector educación por gente vinculada solamente a la educación, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre me decía, y, bueno, gente adulta que conozco, que antes historia se le enseñaba a un historiador, que matemática le enseñaba a un matemático, que química le enseñaba a un Sí. químico, y hoy en día todos son docentes, ¿no? Entonces, de alguna manera también se ha estandarizado esta idea de lo que es enseñar, Claro. ¿no? Y pues yo no estoy tan seguro de que O eso sea, haya mejorado los estándares. Yo ¿no? parto de... ¿Qué opinas? A ver, solo para matizar eso. Parto, en principio, del acceso Ujú. a la educación. Digo, a la peor educación. Claro, antes no había... Ya el acceso Ya es algo. ya es algo. Es verdad, es verdad. De ahí partimos. Yo creo que, o sea, en contraparte, yo creo que podía decirte, creo, no por experiencia propia, sino por experiencia de trabajadores, ¿ok? Míos, que, bueno, sí, hay un acceso, prefieren, digamos, a ir en un particular por el mismo pensamiento que tienen de, es mejor que el público, Claro. más
si no tienen una experiencia mayor, disculpa, yo creo que tampoco puedes, ¿cómo disiernes eso? ¿Cómo diferencias? Claro. O sea, más que nada porque, digamos, a nivel de primaria, por ejemplo, ¿no? O sea, la diferencia de los colegios de cartón o los colegios pequeños, ¿no? No son tan abismales con un público. Por ejemplo, Sí, pues, verdad. claro, tenía una chica que sus hijos trabajaban, venían de un público a un privado pequeñito, más que nada era porque ella se me dice por el tema de costos. Al final los costos me salen casi iguales. Ujú. Yo entiendo que el tema de los costos influyen mucho, pero obviamente en mi taller está en Independencia y tú ves colegios bonitos, como colegios encima de un mercado, Claro. o colegios muy pequeñitos en no sé dónde, entonces las calidades, pucha, o sea, es cierto que a partir de los 90 fue, Hay un boom. hubo un boom de colegios, Claro, hay que educar. ajá, pero ya no sé si la calidad es mejor. Yo Claro. dudo mucho de la calidad de la educación. Ahí se nota en las pruebas muestrales que hacen cada 2 años, en O las sea, pruebas PISA, las ¿no? pruebas, en general, las pruebas PISA, hay una descendencia en capacidades lectoras y capacidades Mm. matemáticas, no solo a nivel Perú ni No, Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? También Son pocos los países con que el COVID, ¿no? También son pocos los ayudó. países que se salvan un poco de eso, ¿no? O sea, hay una decadencia en general de las capacidades básicas que se entenderían Mm. para... Pero a ver, yo lo planteo de esta manera, ¿no? Que es una teoría que me parece súper interesante para entender un poco el fenómeno de la educación primaria. Ujú. Eh, hay como públicos que se atienden a nivel educativo, ¿no? Ujú. Uno de los públicos que se atienden es el público de los padres de familia, ¿no? Ujú. La educación les sirve a los padres de familia porque les permite Hacer liberarse sus un cosas. rato de los hijos, Hacer sus cosas. hacer sus Obvio. cosas, Sí, sí. ¿no? Entonces son un público que se atiende. Otro público que se atiende es el público docente. De eso hablábamos hace un rato, Juan, cuando nos encontramos antes de grabar el podcast. El público docente es otro de los públicos que se atiende, que hoy aquí en el Perú tiene muchísimo poder, ¿no? O sea, SUTEP, que bueno, tuvo esta amenaza con el ingreso de Castillo al gobierno, pero en general SUTEP gobierna No, la SUTEP te educación paraliza el país, pública en el Perú. No, y te paraliza el país, ¿ah? O sea, Sí, huelga de claro. profesores, te paraliza el país porque son... ¿Cuántos profesores hay a nivel nacional? ¿Medio millón, tal vez? No estoy seguro, no Más o estoy menos, seguro. más o menos, más o O sea, menos, son medio millón de empleados públicos, o sea, profesores de educación pública, ¿no? Claro. Que, pues, si el 20%, 15%, que es más o menos lo que manejaba FENATE, si no me estoy equivocando, se va a huelga, te paraliza el país, Claro. inevitablemente. Y bueno, hay un tercer sector, ¿no? Que es el sector de los alumnos, ¿no? Ujú. Que es el tercer público, el tercer gran público de la Que educación. es el que debería importar, ¿no? Y es el que menos importa. Lamentablemente. O sea, el que El que hoy, tienes una voz. el público más importante es más importante con capacidad de agencia es el público docente, ¿no? Los profesores, Desde el sector público. claro, en el sector público, que es de la masa de la educación en realidad, Claro. ¿no? Bueno, la Es el cantidad de público colegios que- privados es el es grande público también en Es Perú, el público ¿ah? que se atiende. El grueso de colegios son públicos. Sí es cierto que hay bastante educación privada, ¿no? Pero Y más que nada esta que y el otro comentabas, ¿no? De sector, cartón, ¿no? y el otro sector que se atiende también, que es importantísimo, que es el de los padres de familia. Ujú. De hecho, y esto sí pasa en colegios públicos o en colegios privados, casi siempre por quienes se preocupan los profesores realmente. ¿Qué va a decir el padre? ¿Qué va a decir el papá? Claro. ¿No? Y pocos se preocupan realmente de si el alumno está o no aprendiendo. El público que debería ser más importante, que es lo que decías, es la última rueda del coche, ¿no? Esa es la verdad. Y sí, pues eso nos pone frente a una situación que es dramática. Y más aún si a eso le sumamos el hecho de que una de las instituciones que menos se ha desarrollado o ha cambiado en los últimos años es la educativa, ¿no? Que hoy queda absolutamente en offside frente a toda esta avalancha de tecnología que desafía, pues, ¿no? A los profesores, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Temas como ChatGPT, ¿no? Mm. ¿Cómo se administra en el modelo de educación que tenemos ahora? ¿Tú crees que...? Hay que adaptarse, ¿ah? No, o sea, a nivel... No, yo creo que hay que adaptarse. A nivel pero- privado ya se están adaptando. Claro. A nivel público es otro cantar. Claro, eso O es sea, otro- estamos retrasados. O sea, el gran problema de la educación pública en el Perú es que es diferenciada y ahí hay un gran problema, ¿no? Vamos a ver que tenemos los COAR, que son estos colegios de alto rendimiento en donde la educación es top, bachillerato internacional y todo muy paja. Hace lo máximo. Después tenemos las grandes unidades escolares, los colegios bicentenario, que en teoría están equipados con todo, tienen una calidad docente intermedia, aunque yo la verdad lo que sé es que es bien media para abajo.
pero por lo menos tienen laboratorios, tienen áreas, ¿no? Hay cierto nivel de seguridad para los niños. Y luego tenemos los colegios fiscales así ya más de barrio que ahí es una desgracia, pues, ¿no? O sea, están años luz. Yo hablaba con una directora que ha pasado de Juana al Arco, pasa a un colegio público como directora, los colegios públicos, y me decía, yo en el Juan al Arco, para entrar, tenía esto de reconocimiento facial, ¿no? Y con eso me ponían en lista, pues, ¿no? Ya me marcaba mi check de asistencia. En el otro hay unos papelitos así que ya estaban, habíamos dejado de usar hace 30 años, pero ahí todavía están y tienes que poner tu nombre chiquitito, firmar con huella dactilar, es un poco una más. locura eso, Sí. ¿no? Entonces hay un salto temporal también en la educación pública y eso es triste, ¿no? Es triste porque primero que estamos diferenciando al público educativo y le estamos dando más posibilidades a unos muchachos, a unos niños que a otros. Desde ahí ya tenemos un gran problema, ¿no? Yo siento que el gran problema de la educación... A ver, para mí la lógica del mercado entra ahí perfectamente, ¿no? Como en todo, creo, ¿no? El problema esencial es ¿para qué están alineados los incentivos? Ese es el problema esencial. Y la verdad es que en la educación pública los incentivos de los maestros están alineados para cualquier cosa menos para educar niños, ¿no? O sea, a los profesores les importa mucho más cuántos días, a los profesores de cierto... No es una cuestión de generalizar. Claro. Debe haber, por supuesto, profesores que Muy hacen buenos. un esfuerzo increíble para sacar adelante a los chicos, pero lo cierto es que la sensación que me da del grupo de profesores que están en el sector público es que están pensando más en otras cosas que en aportar a la educación de sus hijos, Sí, ¿no? claro. Perdón, de los chicos que van al cole, ¿no? Y eso se ve claramente. Bueno, como ustedes saben, mi hijo ha estudiado en un colegio rural. Uh-huh. Y Ahí es otra cosa también. claramente, pero ¿sabes por qué? Porque ahí no llega pues ningún tipo de fiscalización de nadie. Sí, claro. De nadie. O sea, ahí nadie te está mirando. Ahí estás tú, profesor, con tu conciencia de si eres o no un buen maestro. Y la conciencia no da. No. La verdad, ¿no? No les da. O sea, vamos a Yo pienso que la vida ya te come, porque, o sea, tienes acá, por ejemplo, o sea, primero, en las públicas la capacidad es tan mínima que no te permite dar más de ti. Digamos que eres un profesor joven que quiere venir y quiere enseñar y tienes todo esto, pero viene la realidad del sistema y te aplasta y al final dices, ¿ya para qué? ¿no? ¿Pero por qué? Eso pensaba. Pero ¿Por qué? O sea, ¿en qué sentido te aplasta el sistema? Por ejemplo, bueno, es una historia de una persona que conozco. Uh-huh. Ella es profesora de inicial. ¿Ya? En un colegio nacional y ella ahora se ve en incapacidad de dar un buen trato o un mejor trato cuando vienen chicos con capacidades especiales. Ah, bueno, eso es diferente. Entonces el sistema le pide que ella trate al niño, o sea, pero no hay forma que ella pueda llegar, ¿me entiendes? Pero ¿no? eso es en todos, en particulares también, ¿ah? Te obligan. Y es Seguramente, pero habrá una más, locura. capacidades en una mamá de un particular de coger al niño, llevarlo a otro colegio o buscar alternativas. Entonces ella me dice, yo hablo con la madre me dice, solucionate tú la vida. Lo mismo es en privado. No lo sé. Lo mismo es en privado. O sea, ella me dice simplemente, no tengo capacidades, no tengo nada, y aún así tengo que atender a este público que son los niños especiales. Entonces yo me veo atada de manos, porque obviamente lo tiene que segregar un poco o sea, del alumnado. claro, O sea, yo entiendo ahí la dificultad y entiendo que el desafío no puede ser en ese caso solo del profesor. Tiene que ser un desafío institucional. obviamente, pues. O sea, creo que hoy, en pleno siglo XXI, nadie puede segregar o puede excluir No, pero- a un grupo sobre todo porque hay situaciones. Bueno, yo he trabajado, ustedes saben, en una fundación relacionada a Ujú. temas de discapacidad, ¿no? Donde habían ciertas situaciones de discapacidad que estaban como en un límite, ¿no? En el que tú decías porque claro, por supuesto, sí hay niños que tienen que ir a un SEBE, que definitivamente en un entorno regular, digamos, no es incluso no beneficioso para ellos, ¿no? No se van a desarrollar, pero sí hay un grupo de niños que sí están como en una capacidad, en una frontera, a quien sí le vendría bien relacionarse con niños regulares, digamos. Sí, pero eso por ahorita decirlo de a la ley alguna no le manera. importa. ¿Ah? Pero por eso digo que el desafío es institucional. O sea, que ahí el problema no puede ser solo del profesor. Que si el colegio
admite, como tiene que ser por ley, a un colegio particular, digo, ¿no? Pues tendría que asignar No, pero es una personas de locura. apoyo. Pero ¿cuántos psicólogos tendrías que tener ahí? ¿Cuánta gente de apoyo tendrías que tener? Es una locura, la verdad. Pero es parte de, ¿no? Y sobre Yo eso, no estoy de acuerdo. y sobre un colegio particular, es la lógica de un colegio particular. Yo he enseñado a niños con Yo creo que es la lógica de un colegio particular. Pues parece absurdo lo que y ha en pasado un ahí. colegio particular, sí, que bueno, yo me entiendo que podría ser un problema también, pero yo sí pensaría, pucha, si se necesita un subsidio por parte del Estado para cubrir esa necesidad específicamente, ya que la ley te está obligando, Ahí podría ser. lo plantea. Ahí podría ser, pero, ¿no? lo que hacen o sea, ahorita es pero que yo no lo sueltan pensaría, y dicen, encárgate. claro, eso está mal, Una pero yo locura. no pensaría en excluirlo. Y más, No, pues, con más razón, obviamente no. con más razón en un colegio público. Es que no puedes excluir, Con más razón en un pero, colegio. o sea, tú no puedes excluir, pero ¿qué haces si el sistema te obliga? O sea, No, lo que digo o es sea, es igual, nosotros podemos ser 20 en un aula y no todos son unas máquinas estudiando, ¿me entiendes? No siempre va a haber alguien con menor capacidad, o sea, no... Claro, pero es una menor capacidad, pero ya también a veces hablamos de problemas cognitivos, problemas conductuales, que ya son otra cosa. Pues, Sí, ¿no? claro, sí. Sí. Bueno, hay un colegio privado en el que se implementa la tecnología de una manera bien particular, ¿no? Buscando colegio para mi hijo hace años, me acerqué a este colegio y me explicaron más o menos cómo es que ellos implementaban la tecnología, ¿no? Y resulta que los ejercicios matemáticos los realizan en tablets, Ujú. ¿no? Hacen los ejercicios matemáticos en tablets y el profesor en tiempo real tiene acceso al desempeño de los niños. O sea, mientras los niños están desarrollando los ejercicios, el profesor sabe cuál es el desempeño de los niños, ¿no? Ujú. Y lo que ellos me decían es, y el profesor sabe quién está bien. Mm. Y quien está bien, bueno, lo deja y le deja más ejercicios y sigue por ahí, ¿no? Y el profesor se dedica, en ese momento de los ejercicios, va directamente al niño que está teniendo problemas, ¿no? Concretamente, ¿no? Entonces, digo, pueden haber mecanismos que más aún desde el Estado se deberían implementar, ¿no? Lo que entiendo, por supuesto, es que el Estado es un monstruo gigante lleno de política y de burocracia, que es muy difícil, en realidad, hacer trámites que deberían ser relativamente sencillos, ¿no? Ese es el Sí, problema. sí, solamente el papel del UGEL en todo esto, o sea, es tramitología total. Es lo que es. Yo, mira, quedándonos separando esto, y a mí sí me gustaría plantear ahora en discusión es cómo te sientes tú con lo que has estudiado del colegio. Ya, O sea, yo sí sentí, bueno, ustedes saben, yo estudié en 2 universidades también, ¿no? Cuando yo llego a la segunda universidad, donde sí había un nivel de exigencia mucho más alto, sí sentí una brecha gigante, ¿eh? Sí sentí una brecha gigante. Sí sentí, en ese momento sí sentí, bueno, ya, entre el cole y la universidad hay una brecha. Ujú, claro. Pero, o sea, bueno, es una universidad que es muy exigente, ¿no? Donde había que leer mucho todo el tiempo y todo el tiempo haciendo análisis y todo el tiempo haciendo estas cosas. Y ahí sí me sentí como desarmado, te juro, ¿no? ¿Sí? Me sentí como desarmado. Luego, ¿sabes? Más adelante, hace unos 2, 3 años, me dio por estudiar cosas relacionadas a las matemáticas. Como para abrir el espectro de mi mente, ¿no? Porque yo siempre me he relacionado más a las letras. Y me puse por internet, me metí unos cursitos a estudiar álgebra, a estudiar ingeniería. Es una posibilidad interesante hoy en día esa, ¿no? Claro, me metí a estudiar esas cosas y dije, ala, ya. Volaste. Eran cosas nuevas para mí, alucina. Y dije, Sí. ya, pero mira, y aquí me pasa algo, que veo a mi hijo, o sea, yo estaba estudiando esas cosas, ¿no? En su momento, estudiando, practicando todo el tiempo, o sea, me pasaba horas, 4 o 5 horas de mi día me pasaba, el trabajo me lo permitía en ese momento, ¿no? Me las pasaba practicando, haciendo mis ejercicios, ¿no? Me pegué ahí con eso. Y veo ahora lo que le enseñan a mi hijo en el cole, y me parece mucho más cerca a eso, ¿no? Mucho más cerca. O sea, hoy mi hijo, por ejemplo, está en 6º de primaria, lleva ejercicios de álgebra que yo habría considerado avanzados en su momento, ¿no? Está en un particular ahorita, Joaquín. Está en un colegio particular, sí. Ujú. Que tiene un enfoque particular en las matemáticas. ¿Y lo meterías a un colegio público en Lima? Porque has tenido la experiencia en el rural que es peor, ¿no? Eso es bien sabido. Claro, lo que pasa, ¿sabes qué no me gusta del colegio público? Que es como que todo se hace en comité y que Bueno. casi nunca puedes reclamar.
¿mañas? O sea, no hablo del reclamo común, ese reclamo así como De la pafa, de la pafa. No hablo de ese reclamo que siempre es vacío, que siempre Claro. es nada, ¿no? Hablo de ir a la dirección o ir al auxiliar y decirle quiero hablar con este profesor. Y que te dé acceso al día siguiente, ¿mañas? Y poder solucionar ese problema de esa manera concreta. Que en el particular puedes. En el particular puedes. Sí. En el particular puedes. Es un cliente, pues, ¿no? Eres un cliente, exactamente, y tienes esa posibilidad, ¿no? Que en el colegio público es como la pafa y esto y la verdad es que al final, como el trabajo de los profesores, de nuevo, los incentivos que se alinean, ¿no? Como el trabajo de los profesores no depende de eso, No importa. no importa. No Pero, importa. pero es paradójico que los profesores hayan tenido un incremento salarial a lo largo de los últimos 20 años. Es muy alto, o sea, para lo que era, de pasar de 500 soles en los años 90 a 3.100 soles como escala básica, ¿no? Como primera escala hoy, es importante, ¿no? O sea, 3.100 soles como saliendo y te nombras al toque, porque hay muchas posibilidades de nombramiento también docente, es bestial, ¿no? Sí. Pero vemos que la educación no ha mejorado, pues, No ha ¿no? mejorado. No ha mejorado, o sea, claro, ha mejorado o se han adaptado, pues, las nuevas metodologías, ya ya no apuntamos a memorismo, apuntamos a temas de competencias, todo eso muy bacán, pero la calidad de docentes no ha mejorado, y a mí me parece paradójico realmente que les estemos pagando más y tengamos una educación pésima, ¿no? Y pues, claro, si es que pensamos en los COAR, si es que pensamos en las grandes unidades escolares, tal vez está, bueno, COAR está muy bien, obviamente, ¿no? Pero en las grandes unidades escolares más o menos, me parece increíble que les estemos pagando muy bien a los docentes y que tengamos colegios en donde hay problemas de pandillaje que no se pueden resolver, problemas pues de abuso sexual que a cada rato hay y que no se pueden resolver, problemas de temas de simplemente capacidades cognitivas de los niños, ¿no? Temas básicos productivos que no se les está capacitando para que sean productivos al salir del colegio. Todo eso está pasando en el Perú y no se les está pagando mal a los docentes. Entonces, también desde la sociedad debería haber una revisión a eso. Nos preocupamos mucho más porque el niño vaya al colegio, porque yo tengo que ir a trabajar o tengo que ir a hacer cualquier cosa, pero no estoy preocupándome por la calidad de educación que le están dando. Sí. Y ahí debería haber una queja también de los padres, más allá pues del tema de con mis hijos no te metas, ¿no? Que les enseñen una educación sexual, le importa más hacerlos productivos. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo fue la educación? Pues yo siempre voy a pensar que la educación, tal vez pues porque he escuchado Pink Floyd de chibolo, ¿no? Yo creo que la educación de alguna manera te cuadricula y te encasilla en un sistema, ¿no? Y yo siempre he sido reacio a esa idea, ¿no? Siempre he sido reacio. O sea, pese a que he sido docente y soy docente hoy en día en la universidad, siempre he pensado que, o por lo menos la educación que nos daban a nosotros, esa educación memorística, esa educación de apréndete las cosas así al pie de la letra, tienes que ser un ciudadano modelo que represente o que sea funcional a esta sociedad, que claro, tiene cierto nivel de sentido, me parece terrible, la verdad, me parece terrible. Yo siempre he pensado que la educación debería apuntar más bien a generar conciencia crítica, ¿no? Y creo que es algo que pienso desde el colegio, y por eso hablábamos hace un rato, ¿no? Yo casi no me acuerdo de cosas del colegio. Para mí fue una etapa, salvo pues lo que pasábamos nosotros como amigos, ¿no? Y algunos buenos momentos por ahí, es algo que yo no recuerdo pues con mucho, no diría alegría, pero no lo rememoro pues, ¿no? Emocionado, y no pues porque hayamos vivido bullying, porque éramos un colegio chiquitito, ¿no? Donde Sí. había sus cosas, nos Sí. hemos peleado algunas veces con los más grandotes, eso es lo normal, pero no es que hayan habido escenarios de violencia constante ni nada de eso. Simplemente siempre sentí que el colegio era una especie de prisión, ¿no? Yo siempre me imaginé esa idea, ¿no? Estábamos encerrados en un lugar, tocaban el timbre, te ibas a comer, volvías al salón, tocaban el timbre, te ibas a patio de Ese recreo. mecanismo, ¿no? Es una prisión esa vaina, no puede ser otra cosa, yo decía. El Una típico locura. modelo francés, ¿no? Que hemos heredado hasta ahora. Era lo que yo Son pensaba, ya- ¿Tú cómo lo viviste? puta Él madre. lo disfrutó, él lo disfrutó. Yo lo disfruté, una de las mejores etapas de mi vida, o sea, Sí. hice buenos amigos, los profesores me encantaron. Luego ya en el futuro chequeé cosas que me contradecían, pero es parte de, te obligan a enseñar esto y luego te enteras de que, historia, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cosa que teníamos a la Miss Elsa que me encantaba. Era como- muy buena profesora. Era me muy acuerdo, buena mucho profesora, pero la currícula en sí y los libros te dicen, estaban súper direccionados y creo que siguen todavía estando direccionados a cierto tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el hecho En eso me contrastó, por ejemplo, cuando fui a España. No te digo historia en España. Ah, ya, dijeron. No, pero no. Todo eso es leyenda negra, te dijeron. Todo eso que España mal, leyenda pasó, negra, ¿me muchacha. entiendes, no? Leyenda negra. No, es que solamente es eso. Y luego la guerra con Chile, la misma cosa. También los chilenos, leyenda negra, te dicen. No leyenda negra, Que pero... nadie quemó Lima, te dicen. ¿Qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué Lima? Dice, ¿qué Lima? ¿Que violaron mujeres? ¿Qué es? No, eso nunca pasó. ¿Biblioteca?
¿Qué es No, había eso? biblioteca en el Perú. No, pero, o sea, la historia capaz te lo inyectan con un poco más como... Tienes que odiarlo, ¿me entiendes, no? Claro. O sea, Claro. yo llegué a la universidad allá y me encontré, éramos muy poquitos latinos, y me encontré con un ecuatoriano. Y hablamos sobre la guerra del Cenepa y todo eso, y él tenía un rencor, Es que le ganamos. Pues. pero sí, pero tenía un rencor muy fuerte hacia los peruanos, y decía, brother, estamos Ya fuera, pasaron 30 años. estamos no sé dónde, ¿me entiendes, no? Es absurdo, ¿me entiendes, no? Entonces, y entendí que, por ejemplo, la guerra del Cenepa nosotros nos lo pasamos por, así, creo que fue una clase, no más, Sí, pues, claro. ¿sí o no? Sí, no, fue muy importante. Bueno, es para los ecuatorianos lo que nosotros somos para los chilenos. No, ¿sabes? pero piensa, mira, nosotros pasamos la guerra del Cenepa y la ganamos. Mm. Los españoles pasaron en su estudio de... Sí, 3 líneas, 2 párrafos. Sí, no, eres un párrafo en el libro que dice Pizarro conquistó las Américas, Cortés conquistó México. Ya está, chao. Seguimos con los reyes. No importa. Claro. Entonces, digo, el rencor que tienes tú, de los 13 del gallo, toda esa Es vacío. historia, te sientes como que, es vacío. Ves la épica, ves la épica. Bueno, A mí me encanta esa historia. O sea, no, los o países sea, tienen que construir su sentido de nación Claro, en base claro. a un enemigo. ¿no? Claro. Entonces, al enemigo sí. Ustedes hablarán mucho de los franceses. No. Ustedes, digo. Al enemigo sí, pero yo siento que es mejor alzar tus victorias que tirarle sal a la herida todo el tiempo. Pero escúchame, ¿de qué hablan los españoles? ¿De los árabes, de los franceses? De los reyes. No, reyes. No hablan de sus enemigos. Muy poco. ¿Me entiendes? O sea, obviamente la parte de que para ellos es que se avergüenzan, o los demás derechas es cuando cuando los musulmanes invadieron, ¿me Claro. entiendes, no? Ajá. Pero luego ellos hablan sobre cómo se creó el reinado, vino algunos del sí, toda esa Claro, movida. va avanzando, para- la reconquista. La Eso- reconquista, eso es o bonita sea, historia también. eso lo realzan y eso es lo que más importa. Pero es que en eso está todo ese contexto, pues, ¿no? O sea, Claro, ¿qué es más pero- importante realmente? ¿Que los moros invadieron o que hubo un proceso de reconquista que generó una identidad nacional? Claro, pero ya. Identidad, claro. Claro, pero, o sea, ¿en qué momento de la historia nosotros podemos realzar algo de nosotros y decir, Ese es no el sé cómo- tema, pues. Ese es el tema. Ese Pues, es el tema. en vez, Un montón de en vez cosas. de. Pero claro, pero en vez de estudiar A ver. eso. En vez de estudiar eso con más hidalguía, algo más bacán, no. Los chilenos vinieron, hicieron esto, los españoles hicieron esto. Que no hay que negar la historia, obviamente, pero si quieres generar una. Como los mexicanos, pues loco, ¿me entiendes? ¿No? O sea, quisieron hacer más grande su historia. Mm. Alzan sus batallas, alzan sus cosas. O sea, nosotros, ¿qué era? Los... Que el Perú los solo héroes. tenía batallas mucho, no perdidas. tenía mucho. El Perú solo tiene batallas perdidas. Puta, Grau, pues Grau que aguantó Grau. un tiempo, ¿no? Bravo. No, tienes el Bueno, lo grupo, que significa el grupo Grau, de los bueno, Andes, toda esa movida. pues, Bolognesi, ¿no? Sí, pelea. claro, pero Pero todos eso- perdieron, ¿no? Claro. Sí, pero algo. No hay héroes, hay mártires. Hay mártires, claro. No lo sé, pero, ¿Cuál es el significado? o sea, yo sentí eso, ¿no? Un poco el shock de, yo vengo con odio, así, con estas vainas que me enseñaron, y es como que, no, brother, aquí empiezan los, ¿me entiendes, no? Tu ¿Qué estás historia... hablando? ¿Qué estás hablando, latino? Te dicen. Tranquilo, Sí, bájale. tranquilo, bájate. Eso ya pasó hace 500 años, Sí, bro. eso no... Tranquilo. Olvídate. Sírveme mi café. Cóbrate, cóbrate. ¿Me entiendes, no? Cóbrate. Lo que sí, mira, cuando salí, yo dije, la qué bacán, o sea, sí pensé, estúpidamente a los 15 años, dije, porque recuerdo que bueno, tú no te acuerdas nada, pero en Ya no el me acuerdo colegio, nada, ¿no? que nos hacían hablar sobre política, la Miss, nos hacían leer periódicos y tener una charla sobre política ¿Cómo se llama cada... esa? ¿Mi Vicky? Mi Vicky. Era buena profesora. Entonces, Había nos buenos hacían- profesores, es verdad. Había buenos Y luego la profesores, sí. de filosofía dije, chévere, dije, pucha, voy a ir a un país del primer mundo. Como Miss Patty, ¿no? Filosofía. Sí, Claro, yo me volví ateo por culpa de Miss Patty. Ah, no sé eso. Claro. Pues yo le pregunté una vez, yo fui y le dije, yo no entendía, pues, habíamos hecho, me acuerdo, la primera comunión, que para mí fue traumática. Y hoy le pregunto a Miss Patty, le digo, ella es la de filosofía, ¿no? Y le pido que me explique el concepto de eternidad porque no lo entendía. O sea, le decía, yo no entiendo algo que puede existir desde siempre. Puedo entender algo que aparece y que puede durar para siempre, pero no que exista desde siempre. ¿Cómo es eso? Y ella me mira, me sonríe y me dice, bueno, pues Carlitos, eso se llama fe. Fuera de acá, ¿no? ¿Cómo que fe? No hay explicación. No me molesten.
y dejé de creer a los 14, 15 años más o menos. Ah, mira, ¿ves? Bueno, pero hay cosas que no tienen Más o explicación, ¿no? De hecho, para el grueso de las cosas no tenemos explicación. Ya, pues No, entonces, tiene- No, por si no. No le hemos encontrado, no le hemos encontrado. No le Ese es hemos para otro encontrado. podcast. Ese es para otro podcast. Ese es para otro podcast. Ese es para otro podcast. Para otro podcast. Falta de educación, falta de educación. El límite de la razón es el lenguaje. Ya, Ese sí. es nuestro límite. Sí, sí, es verdad. Hasta ahí entendemos, hasta ahí llegamos. Hay un montón de cosas que no tienen explicación para nosotros. Espérate, que nos pegan tan chips en la cabeza. Ya, pero eso es otro momento. 15 Y años ahí, acá. ahí Sacando aparecerán más. las cosas. La vuelta de la esquina. Pero sí hay cosas que no tienen explicación. No, todo se puede explicar racionalmente. No, todo. no. Lo matas Pero el eso hombre. es otro podcast. Eso Eso fue para hablar de otra cosa. Ese es para otro podcast. Ese es para otro podcast. Eso no es ahorita, loco. A Ya. ver, Ya, sigue. Perdóname, dale. Sigue. No, que yo quería poner sobre la mesa algo que es candente, ¿no? A ver, como para entrar en debate, porque creo que estamos como muy... Muy soft, muy soft. Sí, estamos como coincidiendo Ah, bastante, qué ¿no? pelearnos. Educación gratuita, educación básica gratuita, Totalmente de acuerdo. educación básica universal gratuita. Está bien, yo creo que debe existir. A mí más bien me apena mucho que no podamos disfrutar de estos servicios que debería brindar el Estado y asegurarle a su sociedad, ¿no? A su ciudadanía, justamente para habilitarles el desarrollo. Es triste que nosotros, como padres de familia, prefiramos no mandar a nuestros hijos a un colegio del Estado porque sabemos que se van a exponer primero a un mal nivel educativo, muy probablemente, y segundo a niveles de violencia, ¿no? A mí me parece súper triste, a mí me encantaría, yo les decía, ¿no? La vez que hablamos del tema de Senectud, que hablamos pues también de memoria, todo eso, yo les decía que a mí me gusta mucho, yo tiendo a pensar que el Estado sí tiene un rol también con el tema de derechos sociales, ¿no? Y esto implica servicios como educación y salud, que para mí son fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano. Y en la medida en que el Estado no te puede asegurar eso, por más que te ponga colegios, te ponga profes, te ponga eso en un papel, algún problema grave hay. Porque te genera este espacio diferenciado en donde quien tiene algo de plata va a tener más posibilidades de desarrollo que quien no tiene. Claro, o sea, Y eso me partamos parece del velo de la terrible. ignorancia de Rawls, pues, ¿no? A ver. Mm, O sea, a ver. No, No, ¿Tú no, qué no, piensas? no, ¿Tú qué no. piensas? A ver. Que en un estado idílico, obviamente sí, pero no estamos. Entonces, no. No puedes pensar que sea, o sea, puede ser digamos que la educación gratuita para todos. Eso sí, perfecto, ¿me entiendes, no? Pero no, que no sea la única opción. No, claro, tiene que haber privada también. No puede, porque no estamos en un estado idílico donde todos empecemos parejo, ¿me entiendes, no? Claro. No puede. No, bueno, o sea, claro, lo que plantea Rawls de alguna forma es eso, ¿no? Con el velo de la ignorancia lo que plantea es, imaginemos que tú no sabes a dónde qué lugar diablo te vas va a a ir, tocar en claro. la sociedad. Claro, no Que sabes tú dónde vas a ir, qué- ¿no? Entonces, si tú no sabes qué lugar te va a tocar en la sociedad, ¿qué pedirías? Bueno, una base mínima, ¿no? Una base mínima. Y ese es el liberalismo como más progresista, ¿no? Que sustenta Rawls de alguna manera. Que da base además a la seguridad, al estado de bienestar europeo, ¿no? Claro. Ah, Yo en el que yo creo en eso. Que algo mínimo Claro. debe haber. Uno Bueno. puede apelar a lo privado, pero si ya, claro. no quería olvidarme de, Ujú. lo que pasa es que tú dices algo que me hace recordar esto que leí alguna vez en una columna de Hugo Neira. Una de las últimas columnas de Hugo Neira en El Comercio, ¿no? Donde Hugo Neira dice algo así, estoy parafraseando y recordando así a grosso modo, donde él dice algo así como que la educación pública se jodió, algo así dice, ¿no? Cuando los provincianos empezaron a entrar, a moverse hacia la ciudad, empezaron a migrar de la gente del campo hacia la ciudad y los cholos, entre comillas, entraron a los colegios. Entonces, la gente de clase alta, Tuvo que irse. desesperada Qué horrible. por clasismo y racismo, sacó a sus hijos, Puede ser. ¿no? A sus colegios particulares. ¿Por qué? Porque obviamente la educación pública no le importa a los poderosos. Claro. O sea, la gente que mueve los hilos de verdad, que maneja la plata, que maneja los lobbies, la educación pública no le importa. No. ¿Por qué ellos mandan a sus hijos a colegios particulares? O al extranjero. O al extranjero. Claro, lógico. Pero le mandan al extranjero ¿a dónde? O sea, a colegios públicos capaz en Finlandia, por ahí que son buenos, o a colegios super elite. Si Claro. tienes, si eres de la elite, obviamente, bueno, colegios que son ya inalcanzables, ¿no? Claro. Pero si eres un clase mediero, lo que puedas, mandas a un colegio público de por allá. Sí, o sea, yo... O sea, Bueno. me parece, ¿no? Claro, pero ese problema que tenemos acá de preferir mandar, por ejemplo, a nuestros hijos a un colegio de cartón, como le estaban comentando, que a un colegio público, porque sabemos que de alguna forma podemos incidir un poco más y asegurarle un mejor bienestar a nuestros hijos, me parece triste, la verdad. ¿no? Bueno, No sé, a ver. cualquier cosa. Yo no, que tiene que ver con esto que dices, ¿no?
tengo entendido, así a muy grosso modo, que el sistema educativo en España básico es distinto. Hay como un sistema mixto entre privado y público, una cosa así, ¿no? Sí. Hay algunos colegios, no sé, no entiendo muy bien cómo se llaman. Pero es como es, son los concertados. Concertados. Son los concertados, sí. Son Claro. público-privados. O sea, yo tiendo, a ver, Pero es como acá, o sea, discúlpame, Sí, sí, sí. que yo sepa, el concertado es un colegio subvencionado por el Estado, Ujú. pero administrado por un ente, en este caso Privado. muchas veces privado, pero muchas veces católico, Aquí hay eso. de la iglesia, y acá hay muchas veces eso. o sea, Algunos sí, colegios sí, sí, tienen sí, ese sí, formato, sí, tienen ese Poquito, formato. pero sí algunos tienen ese formato. O sea, pero son muy buenos, o sea, porque la calidad, o sea, son de bajo costo. Ujú. Claro, Pero son sociales, son sociales. Son sociales, Sí. de bajo costo, pero con un muy buen nivel académico, digamos, Pero, ¿no? pero ¿por qué diablos el Estado simplemente no brinda un buen nivel académico a todo el maldito mundo? Lo están intentando, pero aún así, por ejemplo, si tienes un concertado y tienes un público al mayor pensante, dices, bueno, me voy al concertado porque tiene, por ejemplo, mi hermana fue a un concertado, mi hermana menor, y fue porque, no porque bueno, la verdad fue porque en donde vivíamos, el concertado nos daba más garantías de mejor estudio Ujú. que el público más cercano, porque el siguiente nivel ya era privado. Y el privado ya nos resultaba mucho más caro, Claro. mucho más caro. Pero, por ejemplo, todo cambia, discúlpame, allá hasta el momento que tú llegas a el límite de estudios obligatorios, que sería allá la cuarta de la ESO, aquí quinto secundaria. ok. Ahí todos en pareja. ¿Por qué? Por bachillerato. Sí. Porque el bachillerato tú necesitas estudiarlo para ir a la universidad, postular a la universidad directamente. Acá en Perú no tenemos bachiller. Debería existir, ¿no? El bachillerato. Sí, 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 yo creo que sí. Entonces, ahí todos en pareja, porque muchos niños, muchos chicos, estudiando en concertado, estudiando en público, estudiando en privado, deciden, ¿sabes qué? Ya es lo mínimo, es lo mínimo que me exigen. Claro. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y no es como acá que automáticamente tú tienes que ir a estudiar. No, me puedo ir a trabajar, de lo que sea, ¿me entiendes, no? Es que ahí hay otras posibilidades de desarrollo, ¿no? Pero por Claro. eso, pues, entonces, Exacto. en principio, cuando yo llegué, era quien quiere estudiar, estudia. O sea, y el Estado te daba un montón de incentivos para que tú estudies. Ujú. Te daba becas, becas de movilidad, becas de libros, becas de lo que sea, Ujú. con tal que haya más gente estudiando en la universidad. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar era tan chévere Ujú. que los chibolos acababan a los 15, 16 años, 17 años y se iban a trabajar, yo qué sé, a un Zara como vendedor o lo que sea, ¿me entiendes, no? Ujú. Y les daba dinero suficiente para sus necesidades. Ujú. Y abandonaban el estudio. No les interesaba. Entonces se dieron mucha cuenta, o sea, pasó eso de ahí y también el problema de los ninis, Ujú. que existió ya bastante fuerte. Claro. Entre- Pero eso tiene que ver también con las asistencias sociales, todo eso que se da, con las que yo sí estoy en contra. Yo creo en la salud y la educación, pero tampoco en darle plata a la gente. ¿Ah? Yo Sí, sí, creo que ahí sí. la No, aplaudo. no, claro, pero, o sea, muchos jóvenes pasaban eso, o sea, o no querían estudiar, no querían trabajar, porque el siguiente paso, que es el bachiller, ya no es tan suavecito o tan fácil. Por ejemplo, allá existía obligatoriedad de ascender o subir o graduarte. Ok. Ujú. ¿Eso qué es? Tú puedes, si no me equivoco, era así, no sé cómo es ahorita. Tú podías suspender un año, Ujú. al siguiente año estaban obligados a subirte de grado. Mm. Sí o sí. O sea, porque todos tienen que acabar los estudios, pero tú, o Bueno, sea, eso es Es problemático. terrible, terrible. por eso, o sea, Una mala idea. al final acabas con gente capaz, un poco más incapaz o menos con Claro. menos capacidades, pero simplemente con los estudios básicos, Pero ¿no? son políticos pues jalando votos de forma desesperada, ¿no? Y terminan malogrando. Cuando yo todo. llegué estaba así la cuestión, ¿me entiendes, Eso no? de colegio, pues, ¿no? Para De colegio, o sea, bachillerato, para pasar a no, bachillerato. de colegio hasta secundaria. Secundaria. Ya, luego en bachiller es otro cantar. Bachiller es otro cantar. Eso pasó acá también en pandemia, ¿no? A los niños los pasan de grado En automáticamente. los colegios rurales los pasan de grado. Igualito, igualito. Pues es una desgracia, O porque sea, no... es que ¿cuál es la consigna del Estado? Que no haya deserción escolar. Sí, pues. Entonces, ya, para que no haya deserción, pasa. Claro, la cifra, ¿no? La cifra. La cifra. Que es el gran problema también del Estado, el tema de las métricas, no las métricas, sino las cifras que las que tienen que llegar, ¿no? ¿Cuáles las cuotas, ¿no? Sí. Un mínimo tienen que lograr para Tienen que lograr. justificar su trabajo. Y eso es un gran problema dentro del Estado, ¿no? Claro. En todo el Bueno, estado sí. Bueno, sigue. Yo sí
creo que, o sea, yo tiendo a pensar que, bueno, salud es otra cosa, pero podríamos hablarlo también en otro momento de repente, pero en términos de educación específicamente, yo sí tiendo a creer que un sistema de vouchers sería más eficiente que la educación pública Milei. universal. Bueno, Milei recién viene a hablar de eso, ¿no? Claro, el sistema de vouchers es de Friedman, ¿no? Friedman plantea el sistema de vouchers. Lo plantea como una posibilidad de darle acceso a la educación de calidad, a sectores vulnerables dentro de la lógica del mercado, ¿no? Entendiendo que la educación pública, ni aquí ni en ningún lado, es eficiente. Sí, pues se politiza. Porque se politiza, porque los incentivos están alineados para cualquier cosa menos para educar, porque además es en parte la politización de eso, pero en realidad lo que estás haciendo es que se dogmatiza, ¿no? De alguna forma desde los colegios públicos también, ¿no? Es el gran problema que se tiene ahora, por ejemplo, con una discusión que en un sistema como este no tendría sentido, que es esta de los textos sobre sexo, ¿no? Que motiva las marchas de con mis hijos no te metas y estas cosas. Porque en realidad lo que entiendo que es que en un sistema de vouchers en el que... Tú eliges a dónde vas. Claro. O sea, el Estado te subsidia la cuota de pago de tus hijos y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ir a este colegio católico y ahí es donde... Pero eso es bien relativo, no te asegura nada, ¿no? Simplemente subes los... o sea, hay voucher... Pero ten en cuenta ya, subsidios, mira, eso se cuenta cuando un colegio. padre quiere capaz meterse, pero si quieres padres, o sea, eres un padre muy joven y piensas en trabajar, en subsistir, tanta cosa, lo metes al primer colegio que encuentras también, Pero es la ¿no? misma lógica. Si estás en una condición de vulnerabilidad relativa o de vulnerabilidad absoluta o de pobreza extrema, el Estado te subsidia el colegio. Tú escojas a dónde va. Pero no vas a escoger, por ejemplo, yo vivo capaz en Lince y me llevo a mi hijo hasta La Molina. O O sea, sea, claro, prefiero escoger uno que está Bueno. en mi área, ¿no? claro, pero nosotros hemos estudiado 2 horas Claro. de nuestra Ustedes clase. O sea, ustedes se excedían. 45 minutos. Pero miren, tenemos... Pero se puede. Pero hay ejemplos... no quiere. es una tortura. Es una Pero hay tortura, ejemplos, po. hay ejemplos de Es educación tortura. pública que es buena, ¿no? O sea, Finlandia, la misma China, varios países asiáticos que tienen una educación pública bastante buena. Tú me dices, no, pero pagan impuestos, los profesores están bien pagados. Acá también están bien pagados. Sí, claro, pero... Una gran parte del PBI se va en educación, sino que se tira en otras cosas, ¿no? Se tira en otras. Ese es el gran problema. El gran problema que enfrentamos acá desde la gestión pública es la mala gestión y la corrupción, Claro, ¿no? O sea, lo que creo es que en general el sistema de vouchers tiende a ser más eficiente, ¿no? Porque lo que pasa es que no ha sido muy Pero ¿qué probado ejemplos- más que... claro, ¿qué ejemplos ha sido tenemos para eso? En Noruega, me parece. En Noruega, que es el ejemplo que pone usualmente Milei, ¿no? Sí, pero Milei pero siempre hace referencia pero muy idílico. al sistema de vouchers de Noruega es súper... Pero... Es otro contexto social. Es otro po. planeta. No, pero si me hablas de Finlandia es otro planeta. Sí, si pues, me hablas claro. de China es otro planeta. Como educación Es otra cosa. pública hay modelos que funcionan, es lo que digo, ¿no? Que ya están probados. Pero que haya modelos no Claro. significa que no pueda haber modelos mejores y más No, eficientes. sí, claro. ¿No? Pero esto del sistema de voucher son préstamos que se dan. No, No, son subsidios. Son subsidios. Ah, son bueno. subsidios. Pero ahí el problema- Pero dentro de un esquema, Claro. o sea, ¿pero qué te tumba todo eso? ¿Qué es lo esencial según lo plantea Friedman, ¿no? Lo esencial es que te tumba toda la burocracia. O sea, te tumba toda la burocracia. O sea, obviamente no necesitas un Ministerio de Educación, ¿no? Obviamente no necesitas UGELes, no necesitas profesores que están en sindicatos. Toda esa cosa desaparece, ¿no? Es que... Porque lo que tienes es una oferta múltiple. Claro. Una oferta educativa múltiple Pero- y tienes un Estado que todo ese dinero que está burocratizado hoy día, que está estancado ahí, que tú bien dices que, pucha, en realidad el dinero que se invierte en educación es bastante, va directamente a donde se requiere. Pero es uno de los más altos del presupuesto, ¿no? Claro, No el más alto. Claro. Y siempre se plantea el problema bueno, pero la gente no sabe necesariamente, ¿no? O una persona en condición de vulnerabilidad no sabe necesariamente a dónde puede ir su hijo. No, vemos un montón de gente que no manda a sus hijos al colegio, por eso programa Juntos obliga a que vayan al A que vayan al colegio, colegio. o sea, porque hay gente Claro, que no manda. claro, Entonces, el claro. Estado, desde el Pero ministerio, también ese es presiona, otro, ¿no? claro, ese es otro problema. Ese es otro problema que se puede presionar y se puede articular. Claro, de otra manera. es que el Ministerio de Educación no solamente tiene, tiene que asegurar la educación a los niños que son mandados por sus padres, pero también tiene que asegurar que todo el mundo reciba educación. Entonces, esa también es su chamba. Por más que exista este sistema, tiene que haber instituciones que aseguren Claro, que pero los para padres eso lleven a no los hijos al necesitas un colegio, ¿no? ministerio, ¿no? O sea, es para eso concretamente, eso es una secretaría, una cosa así dentro de otro esquema, ¿no? Pero lo esencial es que al final, pues, la educación pública es una maquinaria de adoctrinamiento, ¿no? Es una maquinaria de adoctrinamiento. Bueno, la Más aún privada en un también, esquema- ¿no? ¿Lo qué? Más claro, pero
en un colegio, en un sistema de mercado, tienes oferta, pues. Dentro de la oferta, escoges. Pucha, pero ahorita te enfrentas a colegios que son financiados pues por corporaciones, que están ya perfilando a la gente para algo muy específico, ¿no? Y yo veo, no voy a decir nombres de colegios, pero chicos que salen de ciertos colegios con capacidades Pero eso lo rompe, bien pues, bajitas. también. Eso lo rompe el mercado. ¿Me entiendes? Que mercado- Porque entra detrás de la lógica del mercado. Ya eso lo va a romper. Ya, pero ahí entramos a otra lógica que implica, por ejemplo, marketing y otras cosas que no necesariamente el consumidor va a lo mejor, ¿no? Sí, claro, pero dentro de esa secretaría que podría encargarse de eso, también se alinea. O sea, un sistema mixto, en camino hacia eso, es el sistema de colegios Podría ser. concertados, ¿no? Bueno, Es eso el hay, sistema eso hay, mixto, pero- es un Eso sistema existe. mixto que va- Pero sí, De hecho, pero... Beca 18 es un sistema de vouchers, básicamente, ¿no? Que es algo que le dice, ¿sabes qué? O sea, es en cierta forma la admisión del Estado de que, bueno, ya la universidad pública no puede cubrir eso que tú necesitas específicamente, ya ven, que te voy a dar una beca para que estés en una No, universidad que es un privada, robo, ¿no? ¿ah? Yo creo que beca 18 O sea, es un sistema de vouchers. Es un robo. Es un sistema- Hay un ¿Por qué es un porcentaje, robo? hay un porcentaje alto de deserción, van a universidades privadas en donde los muchachos Ya, pero ahí el problema lamentablemente es otro. está bien, pues, pero ¿por qué No es no? que sea un Ya, robo. pero ¿por qué no simplemente le metes más plata a universidad pública, agrandes la universidad Porque, pública? ¿a quién le das plata cuando le das plata a una universidad pública? Bueno, es A los burócratas, a Pero los al otro lado políticos. le- ¿Qué hacen? pero al otro lado ¿Se le hace estás- política o no se hace bien, política en una está bien, pero universidad al otro lado le estás dando a privados que no necesariamente te van a asegurar que esos muchachos salgan de la Bueno, universidad. que es desde lo el que pasa, Estado ¿no? fiscalizas eso. Pero en la En un universidad país- en un pública, país corrupto como a ver, Perú, Carlos, o sea, ¿hay política o no hay política en la por universidad supuesto pública? que hay. ¿Está llena de política, de burocracia o no está llena de Sí. burocracia? Ya. Cuando tú le das plata a una universidad pública, le das plata a esos burócratas, a esos políticos. ¿Para que hagan qué? ¿Para que eduquen? No, pero si los obligas a poner más plazas, más La salones, lógica es la construir, misma lo del van a otro hacer. lado, sin actuar tanto, dejando que el mercado... Pero lo que hemos visto en Beca 18 es que más bien se han posicionado ciertas universidades y han o sea, copado. yo lo que veo ¿no? es que, por Sí ejemplo, pueden, Beca de- porque yo pueden. lo que veo es que en Beca 18, por ejemplo, Yo creo que hay gente que se ha hecho rica con eso, ¿no? en la Católica, en la Pacífico, en la Ruiz de Montoya, en universidades top. A uno hay alumnos beneficiados con Beca 18. Ni- ¿Cuántos de lo esos que yo he visto, terminan? ¿ah? ¿Cuántos de esos Yo he terminan? estudiado con gente que ha estudiado, por ejemplo, ¿Cuántos terminan de Beca 18? es que Carlos, si hay deserción, ahí el problema es otro. Se tiene que ajustar. No, otras pues ahí estamos tuercas. tirando la plata. Pues. Puede, No tanto, es que pues. Como el eso Estado no está tirando significa plata. que el sistema esté fallido. Y es más, la Es una de las inversión- críticas que le hacen a eso. A La Beca 18. inversión es mucho menor que en una universidad pública. Es mucho menor. Y tienes más posibilidad de operar. Yo tengo otra cuestión. tan seguro, ¿ah? O sea, yo tengo otra cuestión, digamos ya. O sea, me parece genial que haya beca 18, me parece bien, porque eso apoya mucho a mucha gente que capaz no tiene las capacidades, tiene capacidades cognitivas, todo esto, pero no tienen las capacidades económicas. Que eso sí existe en toda clase, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ese chico de beca 18 decide emigrar? Es una inversión que ha hecho el Estado. Claro. A ese chico le ha pagado todas las cosas. Que puede ser perdida. Es una inversión perdida. Eso pasa mucho, por ejemplo, en mi caso, pasó mucho en España cuando todo se fue en 2010. Hubo una migración gigante de profesionales de universidad que habían salido, porque el Estado invierte en ellos, como te dije, da muchas becas, da muchas ayudas, y se van del país. Claro, Pero pero esto mira, no te lo puede que yo exigir lo que yo quedarte, te podría es una decir ahí locura. es que Puede la exigirte educación- quedarte. puede exigir. Puede exigir quedarte. Por Oye, ejemplo, mira, pero- por ejemplo, discúlpame. Sí, sí. Ecuador sacó una ley en la parte de Correa, que yo me choqué con mucha gente de máster allá en España y de doctorados también, que ellos les pagaban el máster, le pagaban el doctorado y les exigía volver al país para poder hacer una devolución. Obviamente la devolución era tan mala, pero tan Eso hay mala. acá también en Perú, Ujú. con ciertas becas. Claro, pues, o sea, ayer la devolución era tan mala porque obviamente o sea, estás capacitando capaz un brother para hacer, en este caso, digamos, ¿no? Los coches, los carros a baterías Ya, eléctrico. eléctricos y tu país no está para eso. Claro. Entonces, ¿qué haces con un señor, con un ingeniero que es una máquina haciendo cosas para carros eléctricos? No, a ver. ¿Me entiendes, no? Pero yo, mira, Pero O sea, no, pero no te hay- forma pero para que hay- produzcan para el Estado, pero hay es una locura. devolución, pero o sea, hay una pero devolución ahí ahí. lo que yo No debería. entendería desde un tema de principios, ¿no? O sea, la educación debería ser un derecho, Es porque un la derecho. educación transforma la sociedad. Entonces, claro, evidentemente, si tú tienes si tú ves
que hay mayores posibilidades en otro lado, pues te vas a ir. Yo pienso que si está subvencionado en cierta forma, hay un pequeño, por lo menos un beca 18 o alguien que tenga una subvención pequeña, No, pero por lo menos de retribución. No pagas. Y estudias 5 años, no pagas nada. Yo he pagado Ya, 150 soles anuales en Villarreal. Obviamente, pero eso es una... Creo O sea, que pero a niveles, digamos, discúlpame, a niveles ya mayores, cuando, digamos, el país esté mejor, tanta cosa, que hay una fuga de cerebros, Es problemático. Es problemático. súper Es Pero súper ahí- problemático. Pero ahí el desafío es otro. El desafío es que el Estado alinee también las instituciones estatales y todo, básicamente que liberalice el mercado para que nuevas industrias, nuevas tecnologías entren en este país y se pueda retener pues ese talento, ¿no? Claro, eso es lo lógico. No puedes obligar a alguien por decirle, te he dado educación, ahora retribúyeme. O sea, locura. Es como si tu viejo te dijera, ya te he educado, ahora tienes que mantenerme. O sea, creo que eso es lo que hacen los chinos, ¿no? Pero es un Sí. sistema bien draconiano, ¿no? O sea, Les mira, funciona, ¿no? mira, por Funciona, ejemplo, a esta pero- gente, en el caso de un amigo que yo tengo que hizo eso, les pedían que hipotecaran su casa, que estuviese como Val. La casa de él, o la casa de su familia en tal caso, en Me caso... es un crédito, un préstamo. Era, claro, pero es que era brutal. Te lo digo, lo que le daban era una brutalidad de dinero Ujú. para que él acabase el máster, Ujú. volviese y, digamos, Claro, tenían de los huevos con la casa. sí, con la casa, obviamente, pero, Bueno. pero lo que le daban era una brutalidad. Yo calculo que era en torno a... Bueno, tampoco eran tanto. Si sabes moverte ahí, te pagaban el máster, que Ujú. en España tampoco es tan cara, pero... Movilidad, residencia. En víveres te daban 2.500 Ah, no euros, está mal. hasta 3.000. Más de lo que Pero cuesta la así- maestría. Sí, igual sí, no, pero mucho más. así se vaya. Es una locura, weón. Así O se sea, vaya, hay una retribución de alguna forma, porque va a enviar remesas, o sea, Sí, va a- no. Sí, pero es que a nivel de dinero era una locura. Mm. ¿Me entiendes, no? Entonces te voy a decir, él era un crack. Era un crack en lo que hacía. Ahora ya acabó el doctorado, ya está trabajando ya en España. Ya devolvió todo lo que le dio el Estado ecuatoriano para que pudiese hacer eso. Claro. Pero, o sea, todo ese tiempo estuvo cogido de los huevos porque tú no te vas a ir hasta que no devuelvas Pues eso es así Eso- también eso de ahí. acá. O sea, por ejemplo, hay becas para servidores públicos que el Estado te paga todo, pero te pide, oye, vuelve, pues, ¿no? Te estoy pagando, pues tú eres servidor público, te estoy pagando para hacer un doctorado, una maestría, 3, 4 años, vuelve. Vuelve. O sea, sí, eso sí hay, ¿no? Y Claro, claro, tienen que hacer capacitaciones para sus compañeros. Yo tengo una prima Sí, que trabaja en un eso hay. ministerio Eso hay. donde ocurrió eso, ¿no? ¿Y tú no crees Mandaron que- a China a hacer unos talleres? Ya, ¿y tú no crees que un beca 18 puede hacer eso? Es que beca 18 es otro contexto. Ahí es alguien que está trabajando para el Estado que se va a perfeccionar en teoría con plata del Estado. Lo otro, la educación pública, es un derecho. Para mí, Ahora, digamos, no te pueden obligar desde un derecho. lo que sí es cierto es que en una sociedad, sea bajo el esquema de Estado, lo que quieras, pero en una sociedad, o sea, en un conjunto de personas, pocas cosas son más importantes que la educación. Sí, y se pues. tiene que tener una estrategia para abordar la educación de la manera más eficiente, ¿no? Ujú. Porque de lo contrario estás condenado, puedes hacer como, bueno, hemos sido nosotros hasta ahora exportadores de materias primas, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es, en realidad, sobre todo, o sea, hoy está la oportunidad planteada para los países que están en condición de desarrollo, como nosotros, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la globalización y el Internet han hecho, de alguna forma, que el conocimiento se universalice, ¿no? Y hoy la inteligencia artificial pone a todos más o menos en las mismas condiciones. Mal que bien, no, escúchame. Solo para desarrollar. No. Escúchame, mal que bien en las mismas condiciones. Digo, evidentemente, si tú empiezas a comparar a ingenieros egresados del MIT con ingenieros egresados de la uni, no, pues no hay punto de comparación. No, puede, no, es ilegal, ¿no? puede, sí. No te digo que no. No, ya, pero te pero- digo simplemente es el acceso a la información. O sea, público, es el acceso a la información. Claro, Esa pero información. lo que digo es que Ya. desde el solo Ya, para sí, cerrar, sí, solo para sí, cerrar. sí, sí. Que desde el Estado está la oportunidad planteada para que se articule alguna estrategia, o sea, alguna visión de país concretamente que te diga, ok, bueno, hoy, ¿dónde está el valor? Ya no está cada vez menos en las materias primas, cada vez menos en la industria. Hoy el Tecnologías valor naranjas. está en las capacidades Mm. técnicas que tienen pues los individuos, ¿no? Las personas. que La economía tienen naranja, le dicen, ¿no? los individuos. Pues Tiene que está ver ahí. con todo eso, ¿no? Con Está tecnología, intelecto, La tecnología. con todo eso. Sí, O sea, sí. no...
es una gran oportunidad, creo, para los países en desarrollo. Siempre que los estados lo entiendan, ¿no? Muy difícil ese proceso, ¿ah? Y además Perú falta mucho. Ahí tiene que haber todo un proceso, pues, de revisión, ¿no? Del marco educativo que tenemos. Más que nada por esta idea que les comentaba, ¿no? Que hay una gran diferenciación. Entonces hay gente que sí logra eso, ¿no? Y más que nada en ciertas universidades públicas. Ya creo que ya hemos entrado al tema universitario también, perdón, en ciertas universidades privadas. Pero lo que vemos en general es que no se dan estos espacios de productividad real que nos permitan, pues, ser competitivos en el mundo, ¿no? Claro. En ninguna universidad, ¿no? Sean públicas o privadas. Pero ya entrando al tema, pues, de público-privado, ya pasamos de la educación básica, pasemos a la educación superior. Sus experiencias, amigos y amigos, ¿no? Amigos, pensemos en nuestras experiencias diferenciadas, ¿no? Yo he estado tanto en San Marcos como en Villarreal. Tú has estado en la BOSATE, has estado en la otra universidad pública, privada, que es Montoya, que fue Legítica y Católica, ¿no? Legítica y Católica. Estaba ahí en el núcleo caviar, has estado. Universidad. En el núcleo caviar has estado. Está bien, la tecnocracia estaba ahí metida, muy bien. ¿Y tú en cuál has estudiado? En la Carlos III. En la Carlos III. ¿Privada o pública ya? Público. Universidad pública en el extranjero también, ¿no? Entonces, creo que hemos visto cosas diferentes también, ¿no? La idea que tengo... No sé ustedes qué pensaban. ¿Por qué tú te decides, por ejemplo, por una universidad privada, Jesús? La BOSATE en un primer momento. Considero porque era lo viable en ese momento, ¿no? Uh-huh. En ese momento era lo viable. Era lo viable. Yo necesitaba empezar a estudiar rápido. Uh-huh. Porque me enfrentaba a lo que se enfrenta la mayoría de personas en el Perú, ¿no? Que al final, pues desde la lógica familiar... hay que trabajar, claro. ¿Ya? Hay que empezar a trabajar. BOSATE era lo viable, eran 3 años, era rápido. ¿3 años? Es que hacía 3 ciclos por año. Anuales, pues, ¿no? Qué bacán. 3 ciclos anuales, claro. Eso está prohibido ahorita, creo, ¿no? Claro, en ese momento estamos hablando de hace, no sé... 2005, 2000, no sé cuántos. 20 años, claro, 20 años. Ya pasó el tiempo. Estamos hablando de hace 20 años. Ya pasó. Claro, estaba permitido. Había entrado a la universidad en 2005, pues me acuerdo, la primera, ¿no? 2005, ya 20 años. Ya, pues, 20 años. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, claro, BOSATE fue más eso. Uh-huh. Para mí, o sea, la experiencia universitaria, porque al final por BOSATE yo pasé. Uh-huh. Pasé muy rápido. Lo viste en la Ruiz la experiencia. Ahí te has perdido una parte importante de lo que es la universidad, que es el divertimento de esa pero, o sea, no, lo que entiendo, o sea, en la Ruiz, no, eso no... Bueno, no sé, yo por lo menos no lo viví, ¿no? Lo que viví fue una universidad de verdad. Igual no lo vivía, o sea, igual no lo veías. Viví una universidad... Las dos cosas, estudias y... Bueno, eso en BOSATE había un montón. Está bien, o sea, pero había un BOSATE. Eso ahí había. No, pero no paraba. Yo no paraba. Estaba estudiando. Es una bestia. Nunca paró. Vacaciones, estoy estudiando. Pero en la Ruiz, ahí, pucha, ahí tuve extraordinarios profesores, ¿no? O sea, acceso a extraordinarios profesores. O sea, weón, es que tú... Puta, historia, por ejemplo, ¿no? Un curso tan básico que llevas de primaria, ¿no? La historia que me enseñaron en la Ruiz fue... Puta, llevé, recuerdo... Es que además a mí me gustan las humanidades. Claro. Recuerdo que llevé literatura clásica grecolatina, literatura medieval, literatura moderna. Era una delicia. Claro. Historia Universal 1, Historia Universal 2, Historia Universal 3, con profesores de nivel top, ¿no? La exigencia era muy intensa y ahí sí es que viví, digamos, la universidad de una... universitario. Sentí de verdad que aprendía. ¿Y por qué te decidiste por la Ruiz de Montoya y no la Católica? Que están ahí. Pues. Una hija de la otra. Entiendo que era más viable también, pues. Económicamente. Era económicamente más viable. La Católica de todas maneras es más cara. ¿No? Se dieron las cosas de manera más sencilla. Recuerdo que fuimos a averiguar con mi mamá. Convalidaron 2, 3 cursos. Fue rápido. Bacán. No lo pensé mucho tampoco, ¿no? Recuerdo que sí tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Lima. Uh-huh. Porque antes era BOSATE o la Universidad de Lima. Uh-huh. Y, o sea, la decisión fue simple también, ¿no? ¿El tiempo? ¿Cuánto está el tiempo? ¿Cuánto está el examen de admisión en la Universidad de Lima? 700 soles creo que está en ese... Y en la BOSATE, 250. Ya, BOSATE. El papel es lo mismo. Yo necesito el título. Es lo mismo. Es verdad. En este país necesitas el papel, ¿no? El cartón. Es la triste realidad, ¿no? Y tú, Juan, ¿por qué te decides por irte al extranjero? Tú habías postulado a San Marcos, nos contabas antes de empezar el podcast. Sí. Era una parte, lastimosamente, de mi ego.
De tu ego. De Querías mi entrar a ego. San Marcos algún día. No quería entrar a la uni, pero yo que pagué el examen en San Marcos, pues Claro, yo correcto. ya sabía que me iba a ir. Simplemente era para ver mi nivel. Y si ¿no? entrabas y fregabas a alguien así. Eso también me ¿Qué te dijo importaba, mi actual esposa. Me dijo, si entras, vas a votar a alguien. Dije, pero ¿no se lo dan a otra persona? No, no se lo da. No, ya, entonces. Claro. No importa, Sí. pues, no importa, ¿sí o no? No fui Se friegue, pues, ¿sí o no? no estudié, no hice nada, simplemente, pero aún así quedé buen puesto, cholo. Así Claro. dije, estoy en buen nivel, dije. Está bien, está bien. Llegué a España y me pulverizaron. Me ¿Sí? dijeron, pobrecito, Peruanito. huevón, Peruanito. peruanito, ¿tú crees que has estudiado? Me destrozaron. Fue la huevón. primaria. Sí, literalmente. Era como hablar chino, Vas a huevón. estudiar toda la leyenda negra. Vas a estudiar toda la leyenda negra. No. O sea, tú eliges primero para el examen. El examen es un solo examen para todas las universidades. Lo cual me parece bien. Sí, está bien. Me parece dable Sí, que se puede, bien. hasta que se puede traer hasta aquí. Está bien. Para que no sea tan... Pues es un desorden, ¿ah? Uf, es un desorden el tema ¿Aquí? de Aquí, exámenes. sí. Sí, es un desorden. En Pero Bachelor, pero yo entiendo que es porque, aparte, o sea, es un buen ingreso de cada universidad. Ujú. O sea, cobra un buen peñisco de eso. Allá claro. simplemente es todo para todos. Y cuando me di cuenta que lo que tenía que estudiar y tenía nada, 6 meses, y me di cuenta que era una locura. Me fui a un instituto y aún así me faltó bastante. Me faltó bastante. Igual me bajaron mi nota, que yo tenía muy buena nota de récord aquí. Me la bajaban, obviamente, por venir de Perú. Ujú. Me bajaron mis notas. Yo tenía 20, 18, lo que tú quieras. Allá te lo bajaron a 7, 7 O sea, o sea, te decían, esto es 20 en Perú. Sí, esto es 20, Sí, pero... acá. Sí, acá es un... Hay que hacer, bueno, recordar a la gente que el sistema ya es del 1 al 10, ¿no? De 1 al 10, Es sí. diferente, claro. Entonces me bajaron las notas y me di cuenta, claro, yo elegí, tú eliges qué asignaturas quieres, hay obligatorias y luego hay que tú puedes elegir a qué asignaturas quieres tú hacer para el examen de admisión. Ujú. Entonces yo elegí, ¿cómo se llama? Dibujo técnico, lo cual acá no se llevó nunca en Perú, no se enseña dibujo técnico. Ujú. Llevé literatura, llevé matemáticas, y en matemáticas acá acabamos en funciones, si no me equivoco, en quinto de secundaria, allá ya estaban en integrales, que es otro idioma, es como estás en sumando, y allá estaban ya en dividir, están en cosas mucho más complicadas. A la primera no la cogí, vine, me contraté a un profesor de la del Callao, Ujú. amigo mío Ingeniero también allá, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces me empezó a enseñar números complejos, integrales, Buen level, derivadas, buen level. toda esa cosa. Volví en mi segundo chance en septiembre y ahí sí la cogí yo. Pero con las justas, pero sí la cogí. La cogí así yo, ya estoy ya. O sea, en la decana de América te paseaste y allá... Me hicieron, Ya fue el, difícil, me ya fue hicieron- difícil. me hicieron el amor. Soy de ¿no? América, Sí, dicen, sí. acá en España. No, De madre no. patria, la decana de madre patria es otra cosa. La decana No, de sí, América. sí, no. Fue fuerte, la verdad. Fue muy fuerte. Y nada, empecé, pero es que ni siquiera, te lo juro que no entendía bien, o sea, aprendí cómo solucionar los problemas, pero de memoria, pero no entendía el por qué los hacía así, lo cual bueno, es una táctica de estudio. Ya luego, posteriormente, tienes que Claro, entender no, qué estás entiendo. haciendo. Sí, claro. Si no, simplemente es responder porque... No, por memoria mecánica. Ujú. Claro. Entonces, luego ya me capacité y entendí lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, te decían, haz esto de tal forma, pum, lo hacía. Claro. Pero eso fue así. Cuando volví aquí, sí fui también, mira, tenía un amigo en la uni y me logré colarme en la uni y vi sus laboratorios, hermano, qué cosa paupérrima. Sí, no, pero ahorita Huawei ha metido plata ahí. Espero que hayan metido ese año No, cuando pero yo vi ¿cómo? mi laboratorio y vi eso, dije, Está o bien que me haya sea, ido a España. sí, o si los copios del año de la pera, cosas de abuelitos, Sí, el otro día estabas en electrónica, o sea, veías cosas La así. palabra que tienes que aprender en la universidad pública es resiliencia. Resiliencia. Resiliencia, Sí, esa es sí, la sí, palabra. Sí, seguramente. Yo sí me decidí por universidad pública, no de arranque. Bueno, era un tema económico, de hecho había un tema económico ahí, pero sí recuerdo que mi vieja me ofreció el tema de católica, ¿no? Me dijo, podemos hacer un esfuerzo, ¿verdad? Pero yo sentí, ya para ese momento yo veía la necesidad de libertad, ¿no? De no estar amarrado a mi casa, de que no me joden, ¿no? Yo quería eso, quería libertad, quería salir de la prisión que para mí había sido el colegio, ¿no? De estar así en ostracismo permanente, ¿no?
Entonces la universidad pública para mí era un espacio de libertad, ¿no? En donde no pago, no le puedes decir nada, nadie se va a meter. No estás gastando, no me jodas. No me jodas, obviamente. Solo alimenta, me dice. Y pues, tampoco, porque también te dan de comer También te dan ahí. comida de comedor. Comedor de un sol, Así 2 que soles, de pendejo. Yo entro a San Marcos, pues, pero ¿cuál es el gran problema de Eso San no Marcos? está Y es algo que bien, siempre weón. Eso comento no está bien. a mis alumnos, No, ¿no? güey, claro. Eso no está bien. Porque yo pude terminar la carrera en Villarreal y no en San Marcos. El gran problema de San Marcos es que, claro, yo salía de este ostracismo, pues, de este colegio chiquito. Y el ¿no? libertinaje. Claro, a la libertad. No a libertad, a la libertad así absoluta, pura y dura, ¿no? Dura en todo sentido. Y yo recuerdo, pues, que me la pasé huasca. Me la pasé huasca, no el primer semestre, pero sí el segundo, el tercero y el cuarto. Me la pasé borracho. ¿Qué pasa en San Marcos? Lo bonito, bueno, lo bonito y lo problemático para gente que, pues, que es como yo, ¿no? Que se emociona mucho con algunas cosas. Es que hay campus. Y ese campus tiene un espacio amplio para Hay campus no divertirse. vigilado. Hay campus no vigilados, no como en Católica donde tienes así a Claro, los seguridad, guardas no jodiendo a vueltas. cada rato. No, ahí no, ahí tú te la puedes pegar, ¿no? Te la puedes pegar. Entonces, yo me acuerdo, yo entraba a clase borracho. O sea, llegábamos 8 de la mañana, nos íbamos al Sky, comprábamos ron. ¿Qué ron? Pisco tres pasitas, ¿no? O pisco quebranta que costaba 3, 4 soles. Nos quemamos el cerebro con eso. Compramos cola real de 3,5 litros. Ahí mismo te lo combinaban y lo metíamos en la universidad. En la tienda lo En la combinaban. tienda lo combinaban, en la misma tía lo combinaba. Va a quemar a la tía. Así Va era. a quemar a la tía. Y después, nos íbamos, nos metíamos pues el trago de día no te molestan. De noche a veces jodían un poco los de seguridad, te revisaban la mochila y nos metíamos. Y he entrado borracho montones de veces, ¿no? Montones de veces a clase. Entonces, para mí ese fue un problema, que se combina con mi necesidad, mis ganas de hacer política universitaria, ¿no? Claro. Que yo me topo también con un sector de la izquierda muy, muy agresivo, que hacía mucha actividad, pero ya saben de qué lado, ¿no? Sendero, todo eso. Entonces sí llego a tener algunos roces. Joder. Y cuando veo eso, digo, no, yo me voy acá. O sea, yo me la estoy pegando, estoy malográndome y me estoy peleando con estos rojos. Ya mucho. Ya mucho, ya demasiado, que voy a terminar muerto. Por una o por otra, ¿no? Entonces, decido irme, ¿no? Decido irme. Mi hermana estudiaba en Villarreal, ella estaba estudiando Derecho. Ella no quiso postular a San Marcos. También, bueno, mis padres son villarrealinos ambos, ¿no? Vengo de una tradición de villarrealinos. Y bueno, decido postular a Villarreal, pero todavía no tenía claro a qué, ¿no? Estaba pensando en psicología, estaba pensando en sociología, en ciencia política ni había pensado. Y de repente se me aparece esta carrera, que, claro, era cercana a Derecho porque estaba en ese momento, ¿no? Estaba en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, pero que se parecía mucho más a lo que yo ya había visto en San Marcos, porque yo en San Marcos había entrado sociales. Claro, les digo esto de los rojos porque en sociales los rojos son fuertes, pues, ¿no? Es sociales, ¿no? Entonces yo venía de una tradición también académica, muy de sociales, ¿no? Muy de antropología, muy de historia, muy de sociología. Esos 4 años, a pesar de que me la haya pasado huasca, entraba a clase, ¿no? Entonces, entraba huasca, pero me aprendía, ¿no? Aprendía de todas maneras. Aprendía. Y pues la ciencia política, de alguna forma, me pareció que me permitía canalizar todo eso, ¿no? Y entro a Villarreal y ahí sí terminé 5 años, ¿no? Igualito me divertí, obviamente, como cualquier joven. Me enamoré muchas veces, ahí conocí a mi esposa, o sea, fue muy, muy bonito. Pero yo no me arrepiento jamás de haber entrado a una universidad pública, ¿no? Y algo que siempre les decía a mis muchachos, pues yo enseñaba en universidad privada, es justamente esa libertad que te da la universidad pública, de que tus papás no te pueden ver la libreta, pues nadie te va a molestar en universidad pública porque tú ya eres solito en el mundo, ¿no? Claro, hay cierto O nivel sea, depende, ¿no? Depende de los papás, igual, básicamente. No, igual. O sea, lo que hacían, ¿te acuerdas? Había un amigo, no vamos a decir su nombre, pero ¿te acuerdas lo que hacía nuestro amigo común? Que agarraba y falsificaba sus boletas de pago para que no lo jodan. Falsificaba sus boletas de pago. Eso había ido a la universidad, pero falsificaba boletas de pago y se lo daba a sus viejos para que le den plata. Y, o sea, yo no necesitaba hacer eso, pues. Bueno, eso no me hace a mí, mijo, ni cagando, weón. Ni cagando. No sabes. No. Va a aprender, Cholo, va a aprender. Está el tío Carlos por algo está el tío Carlos. Ya lo escuché en el podcast, El tío Juan dice, Bueno, pero para mí la experiencia con Te lo mando universidad para afuera, se lo pública mando para afuera. ha sido muy importante, ¿no? Y además está otro tema. Está otro tema en la universidad pública, que es el roce con otros puntos de vista. Porque en la universidad pública tienes todas las clases sociales, tienes todos los puntos de vista y tienes gente de todo el país. Es súper interesante eso, ¿no? Entonces yo he visto realidades que no había visto en el colegio, las he visto en San Marcos, las he visto en Villarreal, y pues
de alguna forma eso yo siento que también me ha alimentado mucho, ¿no? Este contacto y esta posibilidad de hacer política, porque yo he hecho política universitaria también, pero en ese contexto, ¿no? De necesidad, porque la universidad pública tiene una característica y es que un porcentaje importante de sus alumnos están en situación de necesidad. O sea, yo no creo, ¿no?, que ustedes hayan tenido compañeros que por sacar las copias se hayan tenido que ir caminando a su casa, que está a 2 horas caminando, ¿no? No creo. Puede ser, pero no lo creo. O sea, yo sí las he tenido. En Bausati había... Pasaban gente- esas cosas. Sí, claro. Pasan, ¿no? Claro, porque había gente en situación de vulnerabilidad. Es bien complicado. Jodida. Y es más, o sea, ¿qué es lo que tienen estas universidades tipo Vallejo, ¿no? Tipo, que son universidades que como cobran poquito, Ujú. realmente para las familias que están alrededor, el esfuerzo es sobrehumano muchas Ujú, veces. claro, ¿no? claro. O sea, a la familia le alcanza Con las justas. para pagar la pensión y puta, anda a ver a dónde almuerzas. Sí, pues. ¿Entiendes? No puede ser, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero O era sea, masificado en la universidad pública. obviamente no creo que pase, bueno, bueno, mi hermano estudió en la Católica, ¿no? Pero estudió con una parte becado y otra parte con crédito estudiantil, ¿no? Que hasta ahorita lo está pagando. Mm. Mi hermana estudió becada en la San Ignacio, casi todo, pero también con un nivel de estrés hiper alto. Claro. ¿no? Yo no me he estresado nada en la carrera. Sí, Pasado Eso bien. sí, pero nivel alto, más o menos, Claro. en la San Ignacio. Sí. O sea, comparado, porque tengo bueno, la prima de mi esposa, igual, mi esposa es de la San Ignacio, su prima estudiaba la misma carrera, pero en alas peruanas, y el Ah, nivel... pesar no tiene ni licenciamiento, pues, ahorita, ¿no? Ahorita no, pero en el momento salió y era como que, brother, o sea, el nivel era, aquí era, de presión era mucho mayor y aquí era como, era súper fácil, ¿me entiendes, no? Claro. Pero bueno, ya, quitando eso, que digas una pregunta así, Para ir cerrando ya. sí, seguramente, a nivel universitario ha cambiado mucho. ¿Tú crees que tu generación, cuando te graduaste, Mm. es más completa o es más que la actual? Seguimos siendo lo mismo. Yo enseño en universidad pública ahorita, enseño en Villarreal, ¿no? Enseño en Villarreal mi carrera. Lo mismo. Yo los veo y me veo a mí todavía, ¿no? Todavía, sí, veo a los muchachos y son igualitos a los de La exposición. currícula ni nada ha cambiado. No, la durante todo currícula ha el cambiado. tiempo. La currícula ha cambiado. Yo llevé, pues, cursos anuales, ahora tengo cursos semestrales, pero los perfiles de los muchachos, las circunstancias que viven son igualitas. Pero la presión que tienen o algo, ¿no? Depende, pues, el profe, ¿no? ¿Lo hacen más suave? ¿Lo hacen más o no? Bueno, yo soy un profe relajado, frente al tema de presionarlos, Sí, ¿no? profe chévere. No, dices. pero van a mi clase, los muchachos van a mi clase, yo creo que se divierten de alguna forma en mi clase y aprenden, porque yo les pregunto y saben que es a mí lo que me interesa, ¿no? Pero no es que yo les genere un nivel de estrés, o no lo pretendo, por lo menos. Si lo estoy haciendo, por favor, muchachos, si lo estoy haciendo, díganmelo. No es mi intención. Mi intención es Agréganos que al podcast. aprendan, Denos like. denle like. ¿No? Mi intención es que aprendan lo más posible y que les sirva el conocimiento, no solamente para memorizárselo y decirlo, pues, en una conversación de huasca, decir, ay, yo sé esta cosa y soy tan Pero si tienes inteligente, que ¿no? jalar catas. Si tengo que jalar, jalo. Y yo he tenido que jalar cuando, por ejemplo, se me han dado a hacer trabajo y el año pasado me vinieron con ChatGPT de frente. Y yo me doy cuenta, pues, yo escribo 20 años, veo y digo, ay, carajo, esto es ChatGPT, no te pases, pues, no, al toque me doy cuenta y me los he bajado, ¿no? Y luego me los jalé en el parcial, por ejemplo, ¿no? Luego ya se modulan con eso, cuando ya te saben que puedes fregarlos, ¿no? Pero yo creo que somos igualitos. Incluso yo tengo un estudiante que me recuerda un montón a mí, pues. Me recuerda un montón. Yo era un pedante, pues. ¿Ya? Yo era un pedante en la universidad. Yo sentía que sabía más que todo el mundo. Sentía que era más inteligente que todos. Y la mayoría, pues, me parecían unos estúpidos, ¿no? Así. Tenía un profesor Con que dos huevazos, no sabía mucho. Con, yo, con dos huevazos. y le pasa mucho a amigos artistas también que conozco, ¿no? Tienen Aparte. ese perfil, ¿no? Que son sobrados, pegotados, o intelectuales, o académicos, ¿no? Idiota, ¿qué me va a enseñar? ¿No? Y te miraba con bronca, todavía me acuerdo, ¿ah? Y yo tengo un alumno que es un chiste, pues, porque el tipo es muy inteligente, pero tiene ese mismo defecto, ¿no? Y a veces me mira y yo me doy cuenta que me está viendo, pues, como yo miraba a mi profe, pues, ¿no? Y Grave ¿no? error, ¿no? Grave error. Eso, bueno, Grave error. eso se modula con el tiempo, ¿no? Está chiquillo, es un tema O sea, de ego. yo a veces Después se baja. pienso que yo no disfruté Bausati por eso. Ujú. Los vencías a todos Eso- los estúpidos. Sí, eso es un error. Esa soberbia. Sí, claro, y después soberbia. dije, qué terrible. Sí. Porque después, es más, me crucé con algunos profesores y decía, puta, este huevón me enseñaba. Y no Claro. supe aprovecharlo. Claro. No supe aprovecharlo con este estúpido ego de, claro, me Claro, supe. que es la clásica, ¿eh? Es la clásica de los que somos intelectualoides y estamos metidos en el mundo de humanidades, ¿no? Solemos pensar así. No sé cómo son los ingenieros. ¿Tú cómo veías a tus profes?
Te soy sincero, con admiración. Literalmente conocí a un profe que había trabajado en IBM 12 años y era una máquina haciendo chips. Literalmente nos tiraba a su clase, íbamos, estábamos inscritos como 120, íbamos 7, Mm, y porque nos pulverizaba. claro. O sea, decía, o sea, vengan con todo ya estudiado y no vengan a preguntar cosas. O sea, vamos a trabajar bien. Pero él tiene una máquina. Y yo entendí que la soberbia era, no sé si en ese rubro, ¿no? Era parte necesaria para sobrevivir, me parecía. Porque los profesores más top, que eran top de la universidad, eran soberbios, pero eran soberbios con razón, ¿me entiendes? ¿No? O sea, te muestro mis papeles, lo que yo he hecho, y eran unas máquinas, unas leyendas. Entonces era como que, oh, ok. Ahora, pasa también que, claro, o sea, cuando realmente estás con los mejores, es gente que no va a perder el tiempo, man. Claro. Ya, claro, pero te das cuenta, mira, que son soberbios contigo, capaz porque te ven que eres nuevo o lo que tú quieras, pero cuando estábamos en el comedor, tú lo veías a él con sus amigos, tanta cosa, que están en el mismo núcleo. Hay gente normal. Hijo de puta Claro. madre, weón. Obviamente, cuando vas creciendo, vas creciendo en tesis, vas chambeando, Te va respetando. te vas respetando, ¿me entiendes, no? Y es como, ok, sabes, entiendes, ¿no? Claro. No, o sea, entonces te vas respetando y es como que, ok, yo cuando era pequeño lo veía y como que, la soberbia de este hombre me lastimaba, ¿me entiendes? No decía, qué hombre más soberbio, por Dios. Y dije, pero no, eres una máquina. Ahora, yo creo que según, bueno, en ingeniería, no sé en sociales, en ingeniería todo el mundo se queja de que en España, por ejemplo, que ha bajado el listón un poco. Ujú. Ha bajado el listón porque ha cambiado las currículas y ha bajado el tema de cómo se hacen las notas, ¿no? Finales. Yo creo que es con el objetivo de sacar más profesionales, Ujú. bajó el nivel un poquito. Pero eso es peligroso también, ¿no? Sí, no, supongo que en un mundo donde tú necesitas sacar más y necesitas que la juventud, ¿cómo se llama? Ingrese más al mundo de lo profesional o lo de universitario, no puedes ponerla tan difícil como siempre, ¿no? Mm, O sea, no puedes porque ahí ya es muy serio. O sea, yo digo, la gente que va a la universidad no es que vaya porque si no consigue trabajo, o sea, si no estudio, no trabajo. No, ahí no es. La gente voy a la universidad porque quiero ir a la universidad. Claro. Porque me gusta esto. Entonces, o si no te cambias de carrera, no pasa nada. El primer año votaban casi, en mi universidad cambiaba casi el 70%, porque se da cuenta que la ingeniería no era lo suyo. Si iban a administración, si iban a lo que sea, porque la nota misma te daba para cualquier, claro. para cualquier carrera. Entonces te cambiabas y ya está, no pasa nada. Obviamente hay carreras que tienen un límite que era, en ese momento era medicina y arquitectura. Ahora arquitectura bajó bastante, pero medicina sigue siendo top. Claro. Pero es lo que es, ¿no? O sea, bajó el nivel, el listón, con tal de atraer más a la juventud a que trabajase. O sea, yo me imagino, o sea, eso me parece un error, ¿no? Porque yo me imagino que igual que en los deportes de alto nivel, Ujú. donde al final los resultados se miden por milímetros, Claro. ¿mañas? En las carreras más importantes como medicina, como algunas Pero es que han cambiado, pero por O sea, ejemplo... el nivel de exigencia debe ser, porque a lo que estás Es el aspirando en alto. realidad esa es la excelencia, ¿no? Claro. No, claro, pero por ejemplo, o sea, han bajado el nivel de cómo tomar la nota, pero han ampliado su nivel de estudios. Por ejemplo, ahora hay un montón de tipos de ingenierías, igual acá supongo también, ingeniería de biotecnología, o sea, ya cosas mucho más Pero ya específicas, llegamos a eso, va. mucho más específicas que, ¿cómo se llama? Que cosas ya, por ejemplo, aquí un industrial puede hacer muchas cosas, digamos, ¿no? Mm. O sea, puede derivarte en varias ramas, ¿no? Allá eres para esto. Y o sea, Claro. eres para esta rama. Especializado. Se Se especializa. Especializado. Entonces, eso es mucho mejor. Claro, a ver, ahora, estamos hablando de la universidad también como un ente o una institución que habilita a las personas para entrar al mercado, ¿no? Claro. Pero No necesariamente es eso. No necesariamente es eso. Claro. Y creo que se olvida un aspecto fundamental de la universidad, que al final la universidad, para mí, la esencia de la universidad sigue estando en las humanidades. Claro. Generar visión crítica del mundo, ¿no? Construir pensamiento crítico. Claro. Más aún hoy, en los que el conocimiento cada vez más se devalúa
y lo que empieza realmente a ser importante es tener capacidad crítica y flexibilidad para pivotar, ¿no? Porque hoy las especializaciones más complejas, pues la inteligencia artificial te las va a resolver así en Claro. muy poco tiempo, ¿no? Pero no es que las eliminen, ¿no? Yo creo que las Simplemente son próximas herramientas. generaciones, sí. Todavía no. ¿Qué es hoy, por ejemplo, un abogado aquí en el Perú, ¿no? Pero el Es abogado... un acumulador de leyes, ¿no? Sí, pero el abogado, ¿cuántos papers saca? Mi viejo, antes de que se vaya a la mierda, porque se puso mal, él estaba usando ChatGPT. Estaba usando, ¿no? Y él le subía sus cosas, le decía, ubícame donde hay errores, donde generó inconsistencias, que pues lo ayudaba. O sea, Sí, claro. empezó a trabajar así, ¿no? Claro. Pero digo, Y es adulto mayor, a ¿no? nivel de humanidades, yo creo que está perfectamente, o sea, es un apoyo total. A nivel, por ejemplo, ¿por qué no usamos ChatGPT para diagnosticar enfermedades? Es que, bueno, ya hay casos, O sea, ¿no? De no, hecho, hay casos, pero son muy puntuales. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a toda la información que se necesita, Claro. a todos los papers, todas las investigaciones que en cosas de ciencia es súper necesario, ¿me entiendes, no? Claro, pero eso está ya, Juan. Así es, Obviamente, no, no, no. Igual de la esquina está eso. No, por eso yo te digo, ahorita no. En el futuro sí. Ahorita no estamos a nivel todavía como para que nos reemplace a ese nivel. No, claro, no, todavía no, pero eso es muy cerca y sabes que, o sea, insisto en esto, ¿no? De que se hace cada vez más importante profesionales con capacidad para ir pivotando entre distintas ramas, ¿no? Como Sí, para- obviamente. Y para eso lo fundamental es el pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, allá en España hay ¿cómo se llama? Carreras con doble titulación. Doctores con titulación de doctora, de doctor y de ingeniería. Así, doble titulación. Claro. Para que acabas la universidad con 2 carreras. Claro. O sea, llega un punto en el que la verdad, por ejemplo, un médico, ¿no? Tú quieres que te atienda un médico que ha sido el mejor, pues. Claro. O sea, quieres que te atienda un médico que ha ido a todas sus clases, que en todos sus exámenes ha sacado 20. Sí, si no es bien peligroso. Si verdad. no, claro. No, y acá tenemos médicos que están saliendo Porque de si el universidades. médico se le ha terribles, ¿ah? pegado en la universidad, No, que se la pegue normal, pero... Profesor, se la ha pegado. Yo Felizmente no que lo pela conozco- este boy. quieres que te atienda el nerd. Yo no conozco médico, sí, la verdad, yo no conozco médico que no abuse un poquito de su flexibilidad con el acceso a pastillas, ¿ah? Yo, todos los que conozco, cuando pueden, se meten sus cosas. Así que, normal. El tema es que, claro, vamos a encontrar universidades que hoy enseñan medicina en el Perú. Que por Dios, no deben enseñar medicina en el Perú, pues para nada, ¿no? Y lo vimos con el tema este que querían volarse... Viejo, pues, ¿no? Bueno, con el tema este que querían volarse. Gracias. ¿Cómo se llama? Auspicios, Este examen cero. que hacen, Gracias. este examen que hacen en el estado. El Serum. SIGRA, el Serum. Serum. El Serum querían volárselo, pues, ¿no? O hacerle una pendejada ahí para que cualquier infeliz entre. Tacuña, pues, ¿no? Tacuña, Es sin duda, terrible. ¿verdad? No, eso es terrible. Ajuste. Eso es terrible, ¿no? Ahí están jugando, mal utilizando el espacio educativo para lucrar y perjudicar a la sociedad. Esa cosa está muy mal, ¿no? Definitivamente. Y esas cosas sí hay que combatirlas, ¿no? Y bueno, y hay un montón por hablar, pero creo que ya hemos hablado bastante. Muy bien, amigos. Disculpen siempre por extendernos, siempre nos divertimos, nos estamos más modulados el día de hoy, pues, nos Sí. emocionamos mucho la semana pasada. Pero ya saben, somos su podcast Doble Dosis. Síganos en redes sociales, estamos en YouTube, Evox, Spotify. Nos pueden escribir también al correo electrónico proyecto.valiente@gmail.com, ¿no? Saben que somos Proyecto Valiente, nos encuentran en casi todas las plataformas, o escribirnos por las redes sociales, ya saben, le dan su like, nos comparten y hagan los comentarios también si les gusta, qué temas que les gustaría que se toquen. Y pues nos vemos en 2 semanas, ¿no? Todavía no sabemos qué tema vamos a tocar, ¿no? Pero ya los vamos Sugieran también, pues. Sugieran, por favor. Chao, chao. Chao. Nos vemos, amigos, cuídense, muchas gracias por estar acá.